Hola, buenas tardes. Hoy les voy a compartir un texto que se titula Sobre mi interés por lo invisible. Lo escribí hace 4 o 5 años, no estoy segura, y no había tenido... Es curioso, cuando hay textos sin publicar, normalmente se dice que son escritos que no han tenido salida. Yo creo que eso es exactamente al revés. Son textos que no han tenido llegada. Este es uno de ellos. Esta noche me di cuenta de que hace no sé cuántos años, o quizá toda mi vida, he buscado alguna versión de lo invisible. Pues sí, en todos estos años me he dado cuenta de que lo invisible tiene versiones, gradientes, variables, potencias, valencias químicas. Lo evidente, lo que aparentemente vemos uno o todos como lo que es, nunca me ha interesado demasiado. Por eso no veo noticieros, pocas veces leo los periódicos y no confío en las opiniones generalizadas sobre nada. A algunos puede parecer esto cuestionable, quizá incluso un tanto arrogante, pero lo he aprendido a pulso, en silencio, con mucha paciencia. Pues en todo mi trabajo, desde mi primer artículo en el periódico Excelsior, cuando el Excelsior aún tenía una gaceta cultural publicada los domingos y donde empecé a escribir crítica de arte a los 22 años, hasta el último proyecto entre los 3 o 4 que tengo esbozados para mi investigación postdoctoral. En todo eso y lo mucho que ha habido entre medio, puesto o no por escrito, no resultaría difícil encontrar como hilo conductor ese interés por lo que no es obvio ni evidente, y quizá, sobre todo, y ese es el reto que imagino me mueve por dentro, desgranar la intuición que me nace ante lo improbable. Y hablo de lo improbable no en el sentido de la probabilidad, sino en tanto que nombra aquello que no puede probarse, comprobarse, al menos no con los sentidos en los que más confiamos, iniciando, claro, por la vista en la lectura, vista ansiosa de leer lo que todavía no está puesto en palabras. Pero buscar lo invisible tiene sus problemas, o mejor sería decir, sus agujeros, como esos pozos que habitan dentro del mar, hechos de corrientes de agua circulares, incontrolables, mortales y fascinantes. A veces resulta inevitable caer en esos agujeros, que me gusta imaginar mucho, tienen que ver con los hoyos negros en el espacio, de los que por cierto quiero escribir, ojalá en el siguiente libro, pero de los que aún me falta por principio mucho tiempo de investigación. En segundo, capacidad de comprensión. Y en tercero, por supuesto, habilidad para hacer asible de alguna forma uno de los misterios más maravillosos, a mi parecer, del universo. Así resulta que entre esos pozos, remolinos o agujeros centrífugos, lo invisible se guarda, por obligación a su esencia, de quienes intentamos acercarnos. Yo lo he hecho siempre por entradas laterales, digamos, puertas que nunca anuncian lo que podría encontrarse al otro lado. Sería esta una manera de describir la intuición, como una puerta que uno sabe que tiene que abrir sin saber lo que encontrará detrás. Y creo, a mi modo, he encontrado en las palabras y en el inmenso disfrute que convierte mi vida en un tiempo no solo sustancial, sino absolutamente memorable, imprescindible para mí, he encontrado un cierto ritmo para poder acercarme respetuosamente a lo invisible. Y cuando sucede que entre las frases lo encuentras, te encuentras ante eso que antes no tenía nombre, que nadie más había visto y que no se había escrito de esta o de ninguna otra forma, similar, cercana o completamente disímbola, es como si el mundo te regalara un pedacito de su maravilloso orden de existencia. Pues nada es por azar. Esto he aprendido también queriendo acercarme a lo invisible. Todo tiene un sentido preestablecido y preexistente. Saberlo o poderlo leer, esa es la historia, el reto, la tarea. Y no son muy frecuentes las veces en las que sabemos cómo leerlo, pero sí
y consecuentemente con lo que acabo de afirmar, cuando logramos entender esos sentidos, es como si esa misma maravillosa, divina ingeniería se confirmara a nuestros ojos, como un secreto que solo se nos ha dicho a uno, a cada uno, su propio y singular secreto, una sola vez, al oído. Por eso es, por ejemplo, que me afano tanto en cultivar el silencio, pues si no estás poniendo atención cuando la vida te susurra los compases que enhebran la sinfonía, que antes de ese preciso y único instante parecía en el mejor de los casos un caos irreverente, muchas veces irreversible, doloroso, pero si no sabes escucharlo, leerlo o al menos deletrearlo, es muy posible que solo parezca una fuerza tan irrefrenable como injustificable de destrucción. Ahora, al otro lado de esa moneda de mil caras, sucede cuando lo invisible te encuentra a ti. Y sucede, por supuesto, cuando menos lo esperas, cuando parece tan absurdo como inconveniente, pero sucede. Nada avisa, nada pregunta, nada perdona y pareciera que nada olvida. Aunque incluso nosotros ignoremos qué fue lo que dentro de cada uno sí hicimos a un lado, tratando de olvidar. Lo invisible no se hace, como digo, en el momento más abrasador y o abrumador. Lo encuentras o te encuentra. Pero ¿a qué viene esto ahora, justo hoy, en medio de esta incesante vorágine escondida de lentitud? Pues porque creo que a últimas fechas, meses, años, décadas, semanas, días, horas, micras de segundo, lo invisible nos ha encontrado a cada uno de nosotros en lo individual, en privado, en silencio, en la intimidad, pero también en conjunto, como grupo, como familia. Nos ha encontrado y como sucede con lo invisible cuando decide aparecerse, nos ha simbrado desde lo más profundo a cada uno a su modo, en sus tiempos, formas y capacidades de contención, negociación y escucha sobre su intensidad. Y me he dado cuenta que, cuando lo invisible nos ha prensado a todos de un solo manotazo, resulta que a pesar de todo el remolino que comporta, acontece de una forma mucho más llevadera, soportable, incluso amigable, que cuando llega en individual. Por supuesto, uno nunca escoge cuándo ni cómo su vida será casi por entero o por completo en lo que hasta entonces considerábamos que era nuestra integridad, cuándo será desvencijada o como gustan decir por ahí, puesta a prueba. He tenido mucho tiempo, muchas palabras, muchos silencios, muchas imágenes encontradas agradecidamente en el arte como en la naturaleza, como en un gesto bondadoso, inesperado y anónimo, para entender que cuando lo invisible se materializa en la forma de un tumor del tamaño de una toronja, de una enfermedad insospechada, de una inserción quirúrgica invasiva y lacerante, de una condición aparentemente inaguantable más allá de lo que de origen uno cree que podrá aguantar si acaso unos días y no más. No se trata de pasar ninguna prueba. Curiosamente, se trata en cambio, desde mi experiencia y reflexión al respecto, de seguir buscando lo invisible aún dentro de lo que ya se ha hecho brutalmente visible en nuestro insospechado y desde entonces para siempre envidiable cotidiano. Antes de ese día, esa cita, esa frase, ese estudio en el que lo invisible se presentó con nombre, apellido y consecuencias. ¿Por qué pues he encontrado en esos momentos no suponen ni exigen? Disculpen, un segundo. Regreso. ¿Por qué pues he encontrado que esos momentos no suponen ni exigen de nosotros el talante y la decisión de asumir el mal, o peor, el rato, la noticia, presente, futuro, como una prueba por pasar lo más airosamente posible? ¿Por qué creo que la mejor y a mi entender única estrategia es seguir buscando lo invisible entonces? ¿Cómo hacerlo? ¿Buscando qué? ¿O para qué?
Válidas preguntas todas. Vanas aparecerían casi todas las respuestas que buscaran convencernos de una forma más compleja o mejor fundamentada en su argumento que lo que pienso al respecto y quiero darles hoy a ustedes, mi familia. Mis razones para seguir buscando lo invisible, aun cuando una supuesta y brutal realidad está postada en tu regazo, sobre tu cabeza, dentro de tu cuello, tu pecho, tu espalda o tus intestinos, está en que si no lo haces, si no lo sigues persiguiendo, si no sigues encontrando el sentido de la intuición en los detalles minúsculos que por segundo perdemos si no estamos atentos en el agradecimiento de estar vivos, nos quedamos solo con lo visible, con lo comprobado, con lo asignado, con lo que ya tiene un nombre, que en la mayoría de los casos supone de suyo una sentencia. Y les pregunto entonces, ¿tiene sentido quedarse tan solo con eso? ¿Con esa parte de la realidad? Que por cierto es una parte tan minúscula de todo ese vasto universo que esconde lo invisible, que incluso podría caber la frase como símbolo, como imagen, más que como enunciación del vaso de agua, ya sea ahogarse en un vaso de agua o como aquella de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Podría seguir explorando entre las letras, las ideas y las ansias por hacer de las palabras un abrazo que nos abarque a todos y nos mantenga unidos, albergados, cobijados, juntos y protegidos. Pero entiendo que este pequeño escrito necesita sembrar ya su sentido, primero y último, con la contundencia de un final que de haberlo hecho bien no será sino un principio. Y digo que sigamos buscando lo invisible en el afuera, desde la hormiga que avanza temerosa y ágil entre los afilados e inciertos bordes de una hoja de pasto más larga y recta que el resto, hasta el último descubrimiento de la posibilidad de regeneración neuronal, como, y aquí lo más importante, y posiblemente lo que parezca más difícil, aunque desde ahora puedo asegurarles que es infinitamente más sencillo de lo que se puede escuchar como reto. Busquemos el poder de lo invisible, su inimaginable magnitud, potencia y milagro dentro de nosotros. En los pequeños gestos que antes no acostumbrábamos a hacer, quizá ni se nos ocurrían, en los cambios menores de actitud, pero con inmensamente positivas consecuencias, en la mano que es tendida antes de que quien la necesite la pida o siquiera note que la va a necesitar en un par de minutos más, en la observación atenta de todo lo que hay por hacer entre y para quienes aquí estamos reunidos por amor, por familia, por vida, por fe, por esperanza, por continuar la salud, pero sobre todo por mantener y potenciar la alegría por la vida que siempre ha alimentado el alma y hacer de nuestros padres. Pues resulta al final que, como he dicho, jamás será el final sino el principio de lo que habremos de ser todos, en lo personal como en familia, si hacemos con lo visible el milagro de lo invisible. Será dentro de cada uno donde encontremos tanto y todo lo que quizá hasta ahora no hemos sabido ver, encontrar, reconocer, nombrar o describir. Todo eso que tenemos dentro, pues compartimos los mismos genes con ligeras mutaciones, sí, pues hagamos de esos pequeños y fundamentales giros genéticos el tiempo para convertir nuestras diferencias en destellos de lo invisible, de lo indecible, de lo inconmensurable, de lo infinito, de quienes somos y de quienes provenimos. Escrito el 2 de septiembre de 2019 en la Ciudad de México. Gracias y buenas tardes.